Buenas tardes, chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Comenzamos con nuestra unidad número 2, nuestra cápsula número 2 correspondiente a las tablas de frecuencia. El objetivo de la clase o de la cápsula es que ustedes puedan comprender las tablas de frecuencia y sus elementos y cálculos. Comencemos primero determinando lo que entenderemos por una tabla de frecuencia. Una tabla de frecuencia es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de distribución de un conjunto de datos. En efecto, una tabla es una herramienta estadística que nos permite ordenar y presentar de manera ordenada, sistemática y de fácil lectura un conjunto de datos que nosotros queremos que la persona, nuestro público, pueda entender. En ese concepto, en ese contexto, nosotros tenemos distintos tipos de frecuencia. La primera de ellas conocemos o tenemos la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece en la muestra un valor o una variable que se representa por la expresión NI. En palabras simples, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece una variable en una distribución de datos. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que refiere a el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o muestra. Luego tenemos la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? En palabras simples, la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. La denominaremos por la expresión phi. Ahora bien, en palabras simples, cuando hablamos de cociente, el cociente es el resultado de una división. La frecuencia relativa, entonces, es el resultado de ir dividiendo la frecuencia absoluta dividido por la cantidad de datos que tiene mi muestra con el cual estoy trabajando. Y por último, tenemos la frecuencia relativa acumulada, que hace alusión al resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o valores de una población o muestra. ¿Cómo construimos una tabla de frecuencia? Para poder construir una tabla de frecuencia, nosotros debemos seguir los siguientes pasos. Paso 1. En la primera columna se ordenan de menor a mayor los diferentes valores que tiene la variable en el conjunto de datos. Es importante ordenar de mayor a menor los datos que tenemos del conjunto de datos que está en juego. En el paso 2, en las columnas segunda y tercera se ponen las frecuencias absolutas y las frecuencias absoluta acumulada. En el paso 3, en la cuarta y quinta columna se ubican las frecuencias relativas y la frecuencia relativa acumulada. Vamos a ver un ejemplo. Dice, a continuación se presenta la tabla de frecuencia de las edades de un grupo de 20 estudiantes. ¿Cuáles son las edades que tenemos en juego? 15, 16, 17, 18 y 19. La frecuencia absoluta es la cantidad de alumnos que tiene 15 años, la cantidad de alumnos que tiene 16 años, la cantidad de estudiantes que tiene 17 años, la cantidad de estudiantes que tiene 18 y la cantidad de estudiantes que tiene 19. 15, 2 estudiantes, 16, 4, 17, 6, 18, 5, 19, 3. En total, la cantidad de estudiantes son 20. La frecuencia absoluta acumulada es ir sumando de manera diagonal los datos. Se vuelve a escribir como primer dato de frecuencia absoluta el 2. Se repite, 2 estudiantes tienen 15 años. Y luego voy sumando en un zigzag. 2 más 4, 6. 6 más 6, 12. 12 más 5, 17. 17 más 3, 20. El total siempre debe dar la cantidad de datos en juego. Por lo tanto, frecuencia absoluta acumulada corresponde porque el total de datos es 20 y finalizamos en la frecuencia absoluta acumulada con 20. La frecuencia relativa, por consiguiente ahora, es el cociente de dividir la frecuencia absoluta dividido por la cantidad de datos. Por lo tanto, 2 dividido 20 es 0,10. 4 dividido 20, 0,20. 6 dividido 20, 0,30.
5 dividido 20, 0,25. 3 dividido 20, 0,5. 0,15, perdón. Si yo sumo la frecuencia relativa, me debe dar igual o parecido a 1. Al sumar todos estos datos, me da 1. Luego, la frecuencia relativa acumulada, vamos sumando en un zigzag. Se repite el primer dato, 0,10, se repite. Profesor, ¿de dónde sale ese 0,10? De dividir la frecuencia absoluta, 2, dividido por el total de datos, 20. ¿De dónde sale ese 0,20? De dividir 4 por 20, dividido 20. Entonces, 0,10 se mantiene. 0,10 más 0,20, 0,30. 0,30 más 0,30, 0,60. 0,60 más 0,25, 0,85. 0,85 más 0,15, 1. ¿Está bien? Sí, porque debe dar igual o tender a 1. Observaciones. La suma de las frecuencias absolutas equivale al total de los datos, que en este caso son 20. Y la última frecuencia relativa acumulada siempre es 1, el 100%. Luego podemos representar esto en un gráfico de frecuencias. También tenemos un polígono de frecuencias donde podemos sistematizar la entrega de la información con respecto al histograma de frecuencias, donde es sumamente importante, se obtienen uniendo los puntos medios de la parte superior de cada barra. Ahora, importante, el polígono de frecuencia facilita identificar la tendencia central, la dispersión y la forma de distribución de los datos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros interpretar una tabla de frecuencia? Para interpretar una tabla de frecuencia debemos analizar las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas, y así como identificar los valores más relevantes. ¿Qué podemos interpretar de las edades de los alumnos de 20 estudiantes? La clase con mayor frecuencia es de 20 a 24 años, con 9 estudiantes que representan el 45%. El 80% de los estudiantes tiene 24 años o menos, ya que la frecuencia relativa acumulada hasta esa clase es de 0,80 o 80%. El 95% de los estudiantes tiene 29 años o menos y solo el 5% de los estudiantes tiene 30 años o más. Importante, interpretar correctamente los datos nos guía a tomar decisiones y obtener conclusiones útiles a partir de la información que nos está entregando. Conclusión, la mayoría de los estudiantes se concentran en el rango de 20 a 24 años. La tabla de frecuencia nos permite resumir y comprender mejor la distribución de los datos. Cálculos en la tabla de frecuencia. Edades de 20 estudiantes. A partir de la tabla de la frecuencia absoluta, se calcula la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y las frecuencias relativas acumuladas. Ok, es sumamente importante que la suma de las frecuencias absolutas es igual al total. La última frecuencia relativa, siempre acumulada, es 1. Las frecuencias acumuladas facilitan el análisis de los datos. Medidas de tendencia central, moda, media y mediana. Son valores que representan el centro o punto medio de un conjunto de datos. Los tres primeros son media, moda y mediana. Cuando nosotros hablamos de media o promedio aritmético, es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir entre el número total de datos. Siempre es lo que nosotros conocemos popularmente en el colegio como el promedio, donde yo sumo todos los datos y lo divido por la cantidad de datos que tenemos en total. De tal manera encontramos la media aritmética. La moda es el dato que más se repite en una distribución de datos. Por ejemplo, 15, 12, 18, 20, 20, 25, 20 y 30, la moda es 20. ¿Por qué? Porque se repite al menos 3 veces, por lo tanto es el dato que más se repite. Mediana. La mediana ocupa el valor
central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Es importante que la mediana siempre se ordene de menor a mayor los datos, luego voy tajando de los extremos hasta llegar al punto central. Al llegar al punto central, yo determino que esa es la mediana. Es importante señalar que cuando la distribución de datos es impar, la mediana es un dato, pero cuando es par, se deben sumar los dos datos centrales y luego dividirlo por 2. Análisis de la tabla de frecuencia. Ok, acá tenemos otro análisis respecto a las medidas de tendencia central. Es sumamente importante que para su curso las medidas de tendencia central que vamos a trabajar son la moda, la media y la mediana. Entendiendo que la moda es el dato que más se repite y que pueden haber distribuciones de datos que son bimodales o unimodal, bimodal o trimodal. En la media aritmética es el promedio, el que nosotros calculamos de manera normal en el colegio, donde tenemos todas las notas de nuestro alumno o las notas que usted tiene, se suman y se dividen por la cantidad de datos o de notas que usted sumó. Y la media, esa es la media, y la mediana es el dato central de una distribución de datos, ordenado siempre de menor a mayor. No puede calcular la mediana si no los ordena de menor a mayor. Es sumamente importante ordenar de menor a mayor. Si usted no los ordena de menor a mayor, no va a tener un dato como corresponde. Es sumamente importante que en la unidad número 2 que estamos revisando en esta pequeña cápsula es que tenemos primero las tablas de frecuencia y luego las medidas de tendencia central, moda, media y mediana. Y lo más importante de aquello es entender que en las tablas de frecuencia tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. En cambio, por otro lado, tenemos la medida de tendencia central, la moda, la media y la mediana. Ok, conclusiones y aplicaciones. La tabla de frecuencia es una herramienta esencial para organizar, analizar e interpretar datos de manera clara y significativa. Me permiten organizar la información, analizar, tomar decisiones y comunicar resultados. Los datos cuentan historia, aprendemos a interpretarla y a tomar decisiones para nuestra vida. Esa sería la cápsula número 2 correspondiente a medidas de tendencia central, moda, media, mediana y tablas de frecuencia, donde tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Espero que les haya gustado esta pequeña cápsula y nos estamos viendo en la próxima. Que les vaya muy bien. Chao, chao.